La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Nos da mucho gusto poder abordar este tema. Recientemente fue aprobada esta ley Crecer Juntos en la Asamblea Legislativa, así que ahora vamos a conocer más al respecto, ¿verdad? Lo que se propuso, lo que al final se decidió también, lo que al final fue votado y cómo esto puede o va a incidir, ¿verdad?, en la vida de los salvadoreños. Así que hemos traído a Melissa Países. Ella es periodista de la revista Gato Encerrado, quien ha cubierto esta temática. Melissa, bienvenida. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias y muchísimas gracias por invitarme para que podamos discutir un poco con respecto a esta ley. Cuya fuente es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Así es, ahí me mantengo. Así que los contenidos que se publican en Gato Encerrado sobre política van por mi cuenta. Eso, muy bien. Yo soy la responsable. Me llega. Y está con nosotros un antropólogo, culturólogo, ¿verdad? Que además opina, ¿verdad?, sobre distintos temas, política, de todo, pero bueno, estaba particularmente interesado en opinar sobre este tema. Está con nosotros Marvin Aguilar Umaña. ¿Cómo estás, Marvin? ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenido, Marvin. Saludos a la audiencia. Y a ti, así que es una combinación interesante la que tenemos aquí hoy. A ver, Ley Crecer Juntos. Gato Encerrado publicó una nota de Melissa, que dice: Asamblea aprueba Ley Crecer Juntos con cambios ante la presión de sectores conservadores. La Comisión de la Familia, mayoritaria de Nuevas Ideas, modificó a última hora algunos artículos de la Ley Crecer Juntos ante la presión de sectores conservadores que decían que se atentaba contra el derecho de los padres de familia a decidir sobre la educación sexual de sus hijos. Además, se promovía la ideología de género y daba paso a la legalización del aborto. De lo que llegó a lo que terminó siendo aprobado, Melissa, para comenzar con usted, ¿qué terminaron votando los diputados? A grandes rasgos. Vaya, la ley, pues, como sabemos, llegó del despacho de la primera dama, ¿verdad? Se dijo durante las comisiones de que lo que había llegado había tenido un estudio a partir de un año, me parece que estuvo en estudio. Y pues se trataban diferentes temáticas nuevas, habían nuevos abordajes muy interesantes, entre los que estaba el tener la educación integral de la sexualidad en el artículo 33. En la Lepina ya se contemplaba esta educación, ¿verdad? Pero la manera en la que se traía en la Ley Crecer Juntos es que daba la obligación al Ministerio de Educación a que tenía que implementar en la currícula educativa la educación integral de la sexualidad. Entonces esto fue algo bastante innovador porque nunca habíamos visto... Bueno, sí lo habíamos visto por varios sectores, pero nunca viniendo del Estado, de que se quisiera hacer un esfuerzo por dar este tipo de educación en las escuelas. Y también a partir de recomendaciones de la Convención sobre la Niñez, también se habían hecho algunos avances como, por ejemplo, contemplar dentro de la ley a la identidad de género y a la orientación sexual, que a los niños no se les pudiese discriminar por esto o que no se les diera tratamientos psicológicos y psiquiátricos abusivos por estas razones. Entonces traía mucha innovación, por ejemplo, en estos aspectos, pero al final esto se cambió a última hora. La ley fue aprobada el 22 y la sesión plenaria para que se aprobara estaba para las 9:30 de la mañana, pero ¿qué pasó? No empezó a esa hora porque la Comisión de la Familia se reunió a las 10 de la mañana. ¿Y para qué? Para precisamente cambiar todos estos artículos y quitar los términos como identidad de género, orientación sexual, emergencias obstétricas. Entonces se dio ese poco avance que se tenía con respecto a agregar esas nuevas consideraciones que son muy importantes tenerlas en cuenta. Se dio un nuevo retroceso porque todo esto se eliminó y todo a última hora. ¿Y qué quedó? Pues al final, con respecto a la educación integral de la sexualidad, se le quitó la obligación al Ministerio de Educación de que la implementara y se dejó a la familia que tuviera el rol fundamental, que por supuesto la familia tiene que tener un rol para educar a sus hijos, a saber ellos cómo van a educar a sus hijos. Sin embargo, es necesario que desde la escuela se dé este tipo de educación porque
tiene que haber una persona que esté formada en la temática para poder abordarlo, ¿verdad? Es muy importante, podemos hablar un poquito más de eso, adelante. ¿Le dio miedo, Marvin, ya entrando en la parte política o a tus consideraciones, dar ese paso, ¿qué sería, de lo conservador a lo liberal? No creo que haya sido miedo. Lo que sucede es que tenemos una asamblea legislativa conservadora. Ellos han votado en consecuencia como piensan. ¿Verdad? No hay todavía un parlamento liberal, ¿verdad?, en el país, y votaron en consecuencia con cómo piensan. Pero la ley llegó del despacho de la primera dama con otra filosofía. Por eso mismo. Entonces, cuando los sectores conservadores presionan, los instintos conservadores de todos, ¿verdad?, se activan y dicen, cerremos filas, ¿verdad?, porque todos somos conservadores y nadie quiere abrir otro frente más, ¿verdad?, que para el gobierno es bien difícil, manejar estos temas, porque se requiere primero de mucho conocimiento del ser humano, del cuerpo. Estoy hablando de biología, de neurociencia, de antropología, de sexualidad, que son temas que nuestros políticos no saben. Entonces, ¿cómo podés sentar a alguien que no sabe del tema a discutir con gente que te está blandiendo la Biblia en la cara? No podés. Entonces, mejor te callás y bueno, vamos a hacerlo así. Y esto se llama gatopardismo. Que todo cambia para que las no cosas sigan igual. Duro, blandito. Es que mira, hay una cuestión. La gente cree, los conservadores generalmente creen que han tenido un gran éxito. Gatopardismo, no gato encerrado. Gatopardismo. Entonces, los conservadores creen que han tenido un éxito porque han detenido esto y han defendido a la familia. Pero en la realidad seguiremos viendo niñas embarazadas. Esa es la realidad. Seguiremos viendo que hay niñas que pueden morir en el parto porque de 12, 13 años todavía su composición física no les permite tener un parto normal, y como se quitó la palabra de obstetricia, pues entonces ya pues va a haber que dejar que muera la niña o a ver qué pasa, ¿va? Si le va bien, viven los dos, y si no, uno de los dos va a morir. O se mueren los dos. O se mueren los dos. Es decir, va a continuar igual. O sea, es decir, no va a haber ningún cambio ya en la práctica, pues. Luego continuará habiendo el problema de cómo enfrentás en el colegio, en la escuela, cuando sale un niño, afeminado, gay. O gay, ¿verdad? O una niña. O una niña con modales de varón, ¿verdad? Entonces, continuará habiendo en las escuelas, en el grado, discriminación, bullying, malos apodos, violencia en algunos casos, ¿verdad? Sí, porque incluso se hablaba de no se va a poder hablar de eso. Hablaba de estas prácticas, mencionaba Melissa, prácticas psicológicas y psiquiátricas. Yo he escuchado, pero no tengo certeza, de estos procesos en donde lo que se busca es obligar a la niña que acepte que sea mujer o al niño que acepte que sea hombre. Lo que sucede es que en el país los sectores ultraconservadores tienen aquí en El Salvador clínicas o profesionales que te ordenan la conducta sexual. ¿Qué significa ordenar la conducta sexual? Significa que cuando vos sos papá y tenés un hijo que te sale gay, pues no le haces una fiesta, te preocupás, ¿verdad? Y decís, no, es que no puede ser así. Entonces, en El Salvador hay profesionales, y los voy a poner entre comillas, que dan terapias de reconversión, ¿verdad?, para que dejes de ser gay. Claro, son caras, ¿verdad? Claro, las pueden pagar solo las élites, ¿verdad? Pero ellos tienen eso. Y eso, ¿verdad?, se puede. No se puede. En Estados Unidos, está prohibido. Exacto. Yo he visto incluso películas sobre ese tema. Pero en El Salvador existe. Ajá, lo que no sabía es que existía. Eso es la primera persona que me lo dice así de tajante. Claro, pero solo son las élites, los grupos ultraconservadores, ¿verdad?, los que se oponen, los que dijeron hay que quitar eso, ¿verdad?, son precisamente los que promueven entre su círculo social que sí podés dejar de ser homosexual. Entonces, y hay profesionales en este país que se ofrecen a hacer esas terapias de reconversión. Entonces, claro, si la ley decía,
¿verdad? Que se iba a tener en consideración Revisar. la cuestión de género y todo eso. Entonces, estabas prohibiendo esas terapias de reconversión en el país, ¿verdad? Pero, en última instancia, les interesa a los políticos que vos en tu casa golpees a tu hijo o a tu hija y lo eches de la casa porque es homosexual y no te gusta como es. En realidad no interesa. De acuerdo a la ley, no. Melissa, Marvin mencionó esta que tiene que ver con una obra literaria, la sucesión Gato Pardo, la de que todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Y derogaron la Lepina, pues, ¿verdad? Sí. Pero entonces, ¿qué quedó? ¿Lo mismo? ¿O sí hay diferencias o cambios? Pues dentro de la comisión siempre se estuvo manejando el discurso de que se cambiaba el 70% de la Lepina. Sin embargo, si nos remitimos a la ley, pues la verdad es que la gran base de la ley es la Lepina. Entonces se hablaba de que por qué no hubo una reforma, por qué no se reformó, por qué tenían que presentar precisamente algo nuevo. Eso todavía está en discusión, ¿verdad? Se verá más adelante también con los cambios. Sin embargo, pues básicamente a lo que se presentó y a lo que se aprobó, quedamos en lo mismo, en algunos aspectos, por ejemplo, en estos que estamos tratando, porque como les mencionaba, quedó básicamente como estaba en la Lepina. Y entonces... Que la educación sexual depende del hogar, ¿verdad? Sí. Y el sistema educativo no puede reforzar la información. En realidad, sexual. en el inciso final del artículo 33 faculta al Ministerio de Educación y de Salud que hagan de un acuerdo texto. a sus competencias, dice de que puede el Ejecutivo puede intervenir de acuerdo a sus competencias a través del Esto ramo tendría de que O sea, que ser es bien un vago. texto. Sí, porque Sí, incluso como que niega a la vez las competencias, porque esto debería de ser una competencia que tiene que estar explícita en la ley del Ministerio de Educación, pero no la hace. Choca, voy a poner un ejemplo. La Sala de lo Constitucional, la actual Sala de lo Constitucional, puesta por Nuevas Ideas, acaba de emitir un fallo del cambio de nombre. Es decir, los transgéneros hoy pueden cambiarse de nombre en el DUI. En el DUI. Ajá, de acuerdo a cómo se sientan identificados. A partir de 18 años. Pues esto está negado en la ley esta. ¿Y a qué edad se supone? Sí. ¿A qué edad se supone? Choca. Sí. Choca con la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Exacto, porque ¿a qué edad se supone que un transgénero descubre que quiere pues ser mujer y en cuerpo de hombre o mujer y O todo hombre eso? en cuerpo de mujer. Ajá, Ajá. eso es a los 12 años. Entonces, ¿y quién le va a explicar eso a esa persona? La de familia. 12? Ah, claro. ¿Y tú crees que es así en la vida real? No, es que a ese punto voy yo. ¿Sabes Porque, que hay una ajá. casa de albergue en la colonia Centroamérica que recibe a jóvenes que son echados de sus casas porque los papás no quieren que sean como son? ¿Tenés idea de cuántos transexuales en El Salvador son expulsados de los colegios o de las escuelas más bien, porque sufren acoso de los alumnos, de los profesores, discriminación y terminan yéndose de las escuelas porque no pueden estudiar ahí, porque no hay quien entienda ese tema, porque nadie habla de ese tema, porque eso es pecaminoso, porque él es un engendro del diablo? O sea que, a ver, y la ley esta entonces la ley Crecer Juntos, si lo que se busca en la ley es proteger al niño, ¿verdad? Al niño sea y al adolescente. transgénero, sea gay A o cualquiera. sea heterosexual, Sí, o sea, ¿verdad? proteger al niño, ¿verdad? Pero parece ser que los conservadores... ¿De quién depende que se proteja al niño en primer lugar? Depende de la familia. El problema ¿Y es... si la familia es la principal atacadora? Sí, lo que pasa es que familia aquí... Es que debe haber una ¿cuántos tienen integralidad. familias? Debe haber una integralidad entre la familia, el Estado y la sociedad, por supuesto. Entonces eso se debe de contemplar, de que todos tienen un rol, por supuesto. La familia tiene el rol primario porque es la primera interacción, sin embargo, todos tienen un rol. Entonces, por eso es que se critica esto de que se haya quitado esta facultad que tenía el Ministerio de Educación explícita en el artículo 33 de brindar este tipo de educación y también eliminar los términos de identidad de género. Me parece algo que es bien grave de que se haya quitado, de que en la no discriminación, porque dice el artículo 20, si no me equivoco, decía de que el niño merecía un trato digno y de no discriminación en razón de su identidad de género y su orientación sexual. Y lo eliminaron, y entonces es como que ya no hay una garantía para que a los niños se les proteja bajo estos criterios. Y voy a aprovechar para hacer un mea culpa, ¿no?
Yo estudié en un colegio católico de varones. ¿Podés decir el nombre? ¿Cómo se llama? En el grado había un compañero que de apodo le decíamos Hello Kitty. Y cada vez que llegaba a clase, le empezábamos a cantar la canción. Ustedes se la pueden, ¿no? Hasta que se sentaba en el pupitre. Qué crueles, ¿verdad? Hoy, que hay un chat de la promoción, se le incorporó, ¿verdad?, al chat y él se salió. Hoy él está casado en Nueva York con un hombre, ¿verdad? Y no quiere saber nada de esa época en la que le hacíamos un bullying espantoso en un colegio católico de varones y de supuestamente gente que no somos violentos, ¿va? Gente que no deberíamos de recurrir a digamos, al bullying o a humillar a las personas. Entonces, eso pasaba en mi época. Y entonces, en la mía también. Y se supone que eso ya no debería de pasar, ¿verdad? En esta época. Y esa la edad de 12 años, que una niña o un niño empieza a experimentar si va a ser o no va a ser heterosexual, por ejemplo. Pero eso hay que explicárselo cómo hacerlo. Hay un error de creer que los padres tienen la supremacía sobre la educación de los hijos. Eso no es cierto. En primer lugar, porque los padres no saben de todo. No, por eso lo mandan al colegio. Necesitas ayuda. Los sectores conservadores lo que argumentan, y es un poco para ponernos en esos zapatos también, es que, pues sí, es en la familia esa primera interacción que mencionaba Melissa, y que no puede estar en manos de un tercero que a saber quién es, que me lo encontré porque terminó siendo profesor del colegio en el que inscribí a mi hijo, el que le hable de estos temas a mi hijo, a los niños. O sea, aseguran entonces que sea ese conocimiento, ese descubrimiento o esa transmisión de conocimientos, el papá o la mamá o un hermano mayor. Pero ¿hasta dónde llega el papel del Estado en esa capacitación? Vaya, ¿cómo quedó? Cuando es un delincuente, ¿qué es lo que te dice? Que el Estado lo meta preso, que el Estado lo meta preso, ¿va? Y hay otros que los maten, que los maten, ¿va? Ajá, ¿va? Entonces, ¿cómo es que no querés que el Estado se mete cuando tiene 12 años, pero sí querés que el Estado te lo mate y te lo meta preso cuando tenga 18 de delincuente? Hablé con un exministro de Seguridad y la gente le decía, es que mátelos. Y él le respondió, vaya, pues mate usted al primero. Pues. Claro. Vea, no, es que te veas que dicen, mátenlos. No dice, yo voy a agarrar un arma y los voy a ir a matar, ¿va? No dicen, mátenlos, mátenlos. El Estado. Debemos de tener en cuenta, siento que los grupos conservadores no tuvieron en cuenta cuando hicieron esta presión, ¿verdad? Para quitar, en que hay que tener cierta confianza en nuestros instancias, ¿verdad? Como por ejemplo el Ministerio de Educación. ¿Por qué tuvieron miedo con respecto a la educación integral de la sexualidad? Precisamente por eso que mencionaba tal vez de que va a llegar un tercero a enseñarle a mi hijo y a saber qué le va a enseñar y le va a enseñar a tener sexo. Y eso no es así. Hay que tener confianza de que hay reglamentos, hay ciertas cosas que se tienen que seguir para poder brindar esta educación. La educación integral de la sexualidad no es enseñar a tener sexo a temprano a los niños, sino que se trata también del autoconocimiento del cuerpo, aprender a poner límites, enseñar de que, por ejemplo, no está bien de que se toque a los niños, de que... y que digan que no. Exacto, entonces aprender a decir no. Y por ejemplo, también la educación integral de la sexualidad tiene cosas como, por ejemplo, hablar de la menstruación, que es algo de lo que no se suele hablar. Se habla únicamente como algo meramente biologicista, pero no se habla sobre todos esos procesos que nosotras las mujeres pasamos cuando estamos en nuestra menstruación. De que tenemos cambios de humor, de qué manera podemos mantener una higiene correcta, incluso cómo colocar una toalla. Es como que lo vamos aprendiendo en la marcha, porque tanto nuestros padres no nos hablan de eso porque no tienen los conocimientos o porque no quieren hablar, pero tampoco tenemos el acceso en la educación, donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo en la escuela. Se nos podría hablar de esos temas, ¿verdad? Y estaríamos mucho más instruidas.
Y eso ayudaría a que se deje de ver a todos estos temas como un tabú. Pero ¿y qué pasa? Esto precisamente se le quitó en la ley. Incluso hablarlo aquí al aire ahorita. De las masculinidades. Sí, por ejemplo, complicado. pregunta, ¿y un hombre debe de saber cocinar? Sí. Y debe de hacer Sí, la limpieza. sí, Y debe de saber lavar la Sí, ropa. todo, Sí. todo. Y puede uno Puede ir, ser- a, debe ser ir a botar la autosuficiente. basura. Sí. Y puede uno, vea... Pero esa es una visión nueva que nuestra generación, No Marvin, exacto. ha tenido que reconstruir o Exactamente. aprenderla. Tener Entonces- que votar todos los roles de género. Entonces resulta que para eso es la educación de la sexualidad integral. Porque tenés que decirle a los muchachos en las escuelas de que pues la muchacha no es la sirvienta, pues, ¿verdad? Entonces, y que te vas a conseguir una mujer porque es la que tiene que hacer esas cosas de la casa, porque como yo no las aprendí a hacer, alguien las tiene que hacer. ¿Va? Y como no tengo pisto para pagar servicio doméstico, pues entonces lo más barato es una mujer para que me haga esas cosas. O sea, esa mentalidad es la que nos ayuda a la educación sexual integral a irlas cambiando. Y es que hay un problema de sociocentrismo. Mira, como las élites son conservadores, ellos tienen servicio doméstico, tienen buena educación, van en buenas escuelas, se gradúan en buenas universidades. Ellos quizás no tengan ese problema. Y entonces creen que como ellos no lo tienen, pues entonces El Salvador tampoco lo tiene. Pero la realidad en los grandes sectores populares es precisamente la violencia. ¿Para qué te sirve también la educación sexual? Para gestionar tus emociones. Si una muchacha no te quiere, debes de aprender a aceptarlo y a gestionar que no te quiere y que vendrá otra persona. Y no por eso sentirte mal o volverte violento contra ella, ¿verdad? O la mujer, que un muchacho no le haga caso, no quiere decir que es gay, ¿verdad? Porque hay una violencia entre, digamos, entre los humanos, entre los adolescentes, que podemos ser crueles, porque hemos sido adolescentes, hace años ya va, pero lo hemos sido. Entonces, y es en esa etapa de los 0 en la adolescencia donde estamos formando al salvadoreño, al ser humano. Y si no abordamos esas cosas a esa edad, es bien difícil después de la adolescencia que nos cambien los patrones de pensamiento, porque yo, por ejemplo, nosotros 3, que somos generación X, pues podemos entender muchas cosas si tenemos sobrinos o tenemos hijos, ¿verdad? Bueno, y es así, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra generación, yo no tengo tatuajes, no sé si... No. Okay, porque era mal visto en mi generación. Me voy a hacer un que se par, lo van pero- a llevar. Ajá. Me voy a hacer un par, pero todavía no estoy seguro. Mira, aquí está Oscar Cerritos, dice. Y un poco para, ¿verdad? Escuchar a quienes piensan distinto de las ideas que se están planteando esta mañana aquí al aire. ¿Qué pasa si los profesionales que van a capacitar a los hijos están Se movió. Ahorita lo vamos a poner. Ahí están está. adoctrinados o tienen ideologías que no convienen, dice él. ¿Cómo se garantiza eso? Vean los países que ya tienen esas leyes, en qué han mejorado y en qué han desmejorado. La ideología de género maneja bien la dialéctica, más no buenos argumentos. Dice, vale. Leo textual. Es que es incorrecto desde ya empezar a decir de que se trate de la ideología de género. No existe la ideología de género. Existe la identidad, la orientación sexual. No es una ideología, no es algo que la gente piense, ay, yo creo que voy a ser, no sé, lesbiana, etcétera. No es algo que se lo meten a uno en la cabeza, es algo que uno es, uno lo siente, uno lo es, simple y sencillamente. No es algo que porque alguien te venga a enseñar o decirte esto existe, yo voy a empezar y voy a decir, pues yo lo voy a hacer. Claro que no se trata de eso. Lo que pasa es que hay algunos que dicen es que van a confundir a los niños. Exacto, y eso no Pero se trata nadie de eso. habla de poner una limitación del uso del celular a partir de los 18 años. O sea, ¿tú crees que un chavo de 12, 15 años que ya le da celular no tiene acceso ahí a Tinder, a Grindr, a OnlyFans, Sí. a ver páginas pornográficas? Sí. Y nadie está hablando que vamos a regularle el celular o las redes. No, eso no. Entonces, y prefieren que mejor en redes entre un chavo de 15 años a OnlyFans, pague $3 por ver sexo de cualquier tipo, vea, por incluso abrir él sus páginas de OnlyFans y cobrar. Y creer que eso es normal. Y creer que eso es normal, que eso es prostitución de alguna manera, ¿no? Entonces, y nadie está hablando de eso. Y te apuesto que los papás no saben
¿qué es OnlyFans? ¿Qué es Grindr? ¿Qué es Tinder? Yo ¿Verdad? leí O sea, en alguna parte, y tú me vas a corregir, Melissa, que esta propuesta incluía el organizar las escuelas para padres, porque como muy bien lo ha dicho Marvin, o sea, no solamente se trata del niño, sino del entorno, y su primer entorno es la familia. Si no tenemos capacitados, educados a los papás, poco o nada podemos hacer con los niños. Sí. Ahora, esto sucede en el sector privado, ¿verdad? Yo doy fe de eso. Cuando yo tenía a mi hija en el colegio, en escuela para padres nos hablaban de esos temas, ¿verdad? Nos abrían la mente, pues, ¿verdad? Y el niño era educado de esa manera íntegra, sexualmente hablando, en el sentido, ¿cómo es mi cuerpo? ¿Qué es lo que sucede? Nadie debe tocar mi cuerpo, ni hombre ni mujer. Entonces, el tema de la educación para padres en temas de sexualidad tampoco fue contemplado entonces en la ley. Bueno, lo que pasa es que con la ley se habla de este rol primario, ¿verdad? De los padres. Y se le otorga entonces esta capacidad a ellos para de que ellos sean los únicos, básicamente, de que puedan ejercer este tipo de educación. Actualmente nosotros tenemos, en el Ministerio de Educación se tiene guías para hablar sobre la educación integral de la sexualidad, y también existen cursos que se le dan a los profesores, pero estos son optativos, es decir, de que si los profesores quieren aprender y enseñar sobre esto, es a opción de ellos, ¿verdad? Entonces... Y generalmente nadie quiere en este país aprender a hablar de sexo, porque ¿para qué vas a hablar de eso? Sí, lo que pasa es que, a ver, tenemos la mente tan cerrada en creer que cuando hablamos de sexo es para tener relaciones sexuales, y no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de todo lo que hablamos. Cuando se habla de educación integral, precisamente esa una palabra muy clave que se evita o que no se comprende del todo. ¿Por qué se habla de integralidad? Cuando se habla de integralidad en la educación de la sexualidad, se habla de todos los puntos, tanto lo psicológico, lo sociológico, lo físico, lo biológico, etcétera. Entonces, se trata de emociones, de sentimientos, también de todo lo que se siente en el físico. Entonces, ¿qué pasa con esta educación? Esta educación es muy importante porque aprendemos a identificar qué es lo que estamos sintiendo por la otra persona o qué sentimos nosotros en nuestro interior, y podemos aprender a poner límites, etcétera. Entonces, eso es lo importante de la educación integral de la sexualidad. Melissa, la diputada Suezi Callejas le dio unas declaraciones a usted en esta nota que usted planteó. Dijo, y abro comillas. Bueno, no me las dio a mí, las dio en la comisión. Pero bueno, sí. en la comisión. Esta ley, tal y como está planteada, cambia a un enfoque preventivo. Nosotros no queremos arreglar el problema, queremos que el problema no suceda. El derecho a la educación implica una obligación de los padres a brindar la educación, pero el derecho es del niño y la educación para la sexualidad forma parte de su educación. Por tanto, es un derecho de un niño, niña o adolescente. No es solamente un derecho del adulto a cargo del niño. Yo entiendo eso. Por ejemplo, aquí pasan menores de entre 12 y 18 años. Hay como 150,000 en todos estos años embarazadas. Eso es una tragedia. Luego pasan embarazos no deseados. Luego pasan abortos, en que se calcula por algunas organizaciones feministas, aquí pueden suceder unos 12,000 abortos al año. Clandestinos, por supuesto. Entonces, para evitar esas tragedias, ¿verdad? Es que se previene con la educación integral de la sexualidad. O sea, nadie y de quiere hecho, aborto. Está bien, eduquemos sexualmente. En esto que mencionaba usted, en esas declaraciones que dio la diputada, está la grabación, de hecho está en la página de la Asamblea de YouTube, lo pueden consultar. Cuando llegó el ministro de Educación a la comisión para discutir este tema, tanto los diputados de Nuevas Ideas como el ministro estuvieron de acuerdo con la educación integral de la sexualidad. Pueden revisarlo. Entonces yo no estoy tan segura sobre si esto se trató tanto del pensamiento conservador de ellos, que se eliminara, porque ellos expresaron. O sea, en la comisión estaban de acuerdo en llevarlo a cabo. El ministro de Educación dijo de que en otras administraciones del Ministerio de Educación no se había abordado la educación integral de la sexualidad de manera responsable, y que él quería hacerlo de manera responsable. Y la diputada dijo eso. Incluso la diputada Janet Molina dijo de que ella estaba muy contenta, que le estaba encantada de que se diera este tipo de educación en las escuelas, y que a ella le hubiese gustado recibir ese tipo de educación. Entonces, estamos de acuerdo con esto, estamos diciendo de que es importante. ¿Y por qué es importante? Porque ellos recalcaron mucho de que con esto
se daba este enfoque preventivo y ya no de reacción. Entonces, prevenir los embarazos en los adolescentes a partir de la educación integral de la sexualidad, prevenir los abusos, que los niños aprendan a decir que no. Y ellos estuvieron totalmente de acuerdo, ahí lo tienen en la nota, lo pueden venir a ver a la grabación también. ¿Y qué pasa? A los días que se vuelve a sesionar la Comisión de la Familia, hacen este cambio y lo quitan. Entonces, ¿por qué tenemos esta contradicción? Precisamente mi nota por eso iba en ese sentido, de que fue por presión de grupos conservadores, porque siento que también fue una cuestión de no querer perder esas voluntades políticas, porque se estaba hablando mucho, siendo tendencia en las redes sociales de que se había tergiversado el sentido de este artículo de la educación integral de la sexualidad. Se pensaba de que se iba a comenzar a hablar de sexo libre en las escuelas cuando el artículo no decía eso. Y Dios eso. nos libre de llamarle pene al pene y vagina a la vagina en una sala de clases, ¿verdad? Pero así se llama. No. Así se llama. Se le ponen de todos nombres, ajá, menos lo correcto. Lo correcto. Ajá, su nombre científico, pues. Claro, aquí hay algunos comentarios, dice aquí alguien desde el exterior, Dani B. Yo sé que no les importa mi opinión. Claro que nos importa. Y que le vale tres pepinos mi argumento. Pero yo estoy de acuerdo con la nueva ley y creo que debió ser más conservadora. Los niños tienen acceso a la pornografía, dice Tania, y ahí aprenden la mala exposición al sexo. Y tampoco estoy en contra de las personas con problemas de género. No son problemas de género. Ahí está. Desde ahí ya estamos condicionando. Necesita educación sexual. Hablamos mal, ¿verdad? Hablamos mal. Porque educación sexual. Sí. Yo soy un tipo tolerante con la ideología del sexo. No sé, es que allí es donde ocupamos mal los conceptos, ¿verdad? Esa es señal de que necesitamos ser educados en el tema. Exacto. ¿Verdad? Porque cuando yo digo el problema de los desviados, vea, es que es mal término. Eso es como Mafalda, ¿verdad? Que Susanita le dice, yo racista, si yo no tengo nada en contra de esos cochinos negros. Exacto, sí, o sea, yo creo que a ver, lo que pasa es que todos nos tenemos que educar, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a cómo quedó la ley, Melissa, no hay educación sexual. Ya no se le da la obligación al Ministerio de Educación de implementarlo en la currícula educativa. Solo se le dice de que lo va a hacer de acuerdo a sus facultades. ¿Y eso qué significa? De que entonces... De que podrá ellos lo van o a no poder... podrá. Sí, ajá. Depende si ellos deciden que sí. Pero eso está bien, o sea... Pero es precisamente lo que viene de la Lepina. Es precisamente lo que viene de la Lepina. Así ha estado todo este tiempo. Entonces, esto continúa de la misma manera. Letra muerta, decís tú. O sea, así estaba en la Lepina y cuando Francisco Flores era presidente, él y su Ministerio de Salud hace un instructivo, ¿te acordás? De educación sexual. Dios nos libre de eso. Ya me acordé. Se armó un San Quintín. Bueno, ahí hasta se metió Monseñor Sáenz Lacalle. Fueron ¿verdad? quemados los... Sí, fueron quemados. No, sí, que los nazis, o sea, no tienen nada que envidiarnos. Quemaron todos los textos que se iban a repartir. Vale. Entonces, el problema puede ser de que ese instructivo que la ley manda al Ministerio de Educación y de Salud acabe siendo... prohibiendo la masturbación, prohibiendo la pornografía, prohibiendo el internet, declarando satánico oírme a mí, ¿verdad? Y todo eso. Yo no lo creo. Yo creo que sí lo pueden hacer de una manera... precisamente tienen los lineamientos para hacerlo de una buena manera, de implementar la educación integral de la sexualidad. Sin embargo, no va a llegar a toda la población estudiantil porque solo va a llegar a las personas que lo pidan voluntariamente claro. o que accedan a ciertos cursos o que se medio mencionen algunas clases como en ciencia, por ejemplo. Eso quedó abierto. Eso quedó abierto, sí. pero... que dice a discreción del ministerio. Sí, todo igual. Y esto pasa así, mira, en la zona rural, allá por el oriente, de donde yo soy, cuando una mujer va a una clínica de salud y ya tiene 5 hijos, ¿verdad? Y el doctor la ve toda desnutrida, ¿verdad? Que ya no aguanta, le dice, mire, y usted no ha pensado en esterilizarse, ¿verdad? Entonces, no, porque entonces aquí en el cantón van a decir que yo me quiero acostar con todos. Exacto, esa es la mentalidad. Y entonces, bueno, ¿y el esposo por qué no se hace la vasectomía? Entonces, no, porque eso pierde varoninidad uno, ¿verdad? ¿Y cómo me voy a hacer yo eso? Voy a dejar de ser menos hombre. Entonces, yo a todo el mundo le digo que se haga la vasectomía. Mientras eso se averigua, ¿verdad? Y esta generación se muere. Aquí dan fe los compañeros. Y esta generación se muere.
Porque la única forma en que va a haber en antropología, nosotros lo entendemos así. Mira, a mí me da igual que aprueben esa ley o no la aprueben, que la pongan más conservadora y que instalen el cinturón de castidad. ¿Y tú tenés hijos, Marvin? No. Entonces, la cosa es esta. A mí me da igual la ley, ¿verdad? Quede igual o no quede igual. Yo estoy claro cómo debe administrarse la vida y no voy a tener problemas. Esto solo va a avanzar, y esta es sentencia antropológica, hasta que la generación nuestra muera el último. Hablo de la generación X, que es la que todavía Los que ahorita somos detiene, cincuentones. Exacto, hasta que nosotros muramos y asuman los millennials y los centennials, Como Melissa. esto va a cambiar. Va a cambiar radicalmente. Pero mientras tanto, vamos Mientras a tener tanto, niñas va a haber teniendo violencia, niños. va a haber Esa es mi otra violencia, pregunta. va a haber delincuencia. Nos quedan 11 minutos. No va a cambiar nada. Nos quedan 11 minutos y está el otro tema que es más controvertido todavía, porque usted detalla en su nota, Melissa, que en el caso de los artículos 19 y el 237... Se eliminó las emergencias obstétricas. eliminaron la atención por emergencias obstétricas. Que el movimiento Salvemos la Familia dice que es un eufemismo para permitir la legalización del aborto. La Constitución, y aquí la tengo, dice en el artículo 1, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. ¿Hubiese sacado chispas esta ley secundaria con la Constitución si no hubiese habido el cambio? Claro que no, porque las emergencias obstétricas no es solamente aborto. El aborto es uno de los tipos de emergencia obstétrica. Sin embargo, en las emergencias obstétricas también se tienen los problemas de hipertensión que tienen las mujeres en el momento del parto. También se tienen los embarazos ectópicos. Existen diferentes tipos de emergencias obstétricas, ¿verdad? Entonces, cuando en la ley se hablaba de que a las niñas y a los adolescentes embarazadas se le pudiese garantizar la atención de las emergencias obstétricas, esto daba una atención especial para ellas, para que se le pudiera tratar de una manera adecuada. Pero ¿qué pasó? Esto también se eliminó porque se tenía miedo de que esto diera el primer paso para la legalización del aborto. Pero las emergencias obstétricas se tienen que reconocer porque hay mujeres que están siendo criminalizadas por emergencias obstétricas. Entonces, se tiene que comprender que emergencias obstétricas no es necesariamente el aborto y que es importante reconocerlas y atenderlas de una manera que sea la adecuada, la que esté totalmente informada, y esto que esté avalado en las leyes también. Solo quisiera leer algo que dijo el Vaticano, porque todos estamos al tanto que hace unos días también la Suprema Corte estadounidense revocó el derecho al aborto en Estados Unidos. Entonces el Vaticano ayer emitía esta declaración. Estar a favor de la vida significa también preocuparse por las mujeres embarazadas. ¿Verdad? No solo hay que evitar el aborto y hay que ver eso y es pecado y todo eso, sino que ¿y qué pasa cuando nacen estas criaturas? ¿Qué pasa, si esta mujer ha sido violada? Es decir, hay que preocuparse también por esa circunstancia. Y nadie en este país de los grupos conservadores habla, por ejemplo, de un impuesto, un fondo, una ayuda, un subsidio a estas mujeres, a estas madres. Nadie habla de eso. No, porque te van a decir que estás promoviendo entonces que tengan embarazos irresponsables y que del Estado le va a venir dinero. Eso es lo que van a decir. Entonces, ¿te fijas cómo somos una sociedad atrasada y república bananera? Sí. Porque si ¿cuál es la solución entonces? Educación sexual integral. No, aquí no hay ninguna. La solución es que se quede todo como está. Porque lo que tenemos que hacer es aprobar la pena de muerte y matarlos a todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren, ¿O no? Por el tiempo. Yo anoche en Teleprensa le hacía un comentario a la ligera de Ana Verónica. De esos que yo hago un montón a la ligera. Cuando estamos ahí. Entonces yo dije, ¿y qué piensan? ¿Que con una ley van a cambiar las cosas? Si la realidad afuera es otra. Hay un callo cultural del que ha estado hablando Marvin. Usted, era un comentario a la ligera. Esta ley, así como quedó, y hago la pregunta seria, ¿va a cambiar las cosas en el país? ¿Creen ustedes que a partir de una ley cambian las cosas?
Pues esta ley trae consideraciones muy positivas, según se ha visto. Por ejemplo, esto de tener a la primera infancia, que no se tenía en la Lepina, de que solo se consideraban niños y adolescentes. Tener a la primera infancia, tenerla en cuenta, de que se desarrollen políticas públicas, programas, etcétera, que estén orientados a ellos para el estímulo, para el desarrollo, etcétera, es muy positivo. Entonces, sí hay cosas que pueden venir a cambiar, pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con estos temas precisamente que hemos estado discutiendo nosotros? Esto no va a cambiar en este momento, va a seguir igual, y esto puede traer a largo plazo, si se hubiese tenido, por ejemplo, la educación integral de la sexualidad o comenzar a reconocer la identidad y la orientación sexual como no discriminación, hubiese traído en el futuro, apostarle a largo plazo de que las próximas generaciones estuvieran más conscientes con respecto a estos temas. Entonces, una ley no va a venir a cambiar toda la realidad salvadoreña, pero sí se pudo haber dado los primeros pincelazos para que esto llegara a cambiar en un El futuro. machismo no lo vas a eliminar por decreto o por una ley. El machismo no es un problema de hombres o mujeres, es un problema de educación y de cultura. Ujú. Tan machistas son los hombres como hembristas las mujeres. Entonces, eso se necesita educarse, ¿no? Todos en ese aspecto. Volvemos al tema de la educación. Entonces, Ujú. el punto es que afortunadamente nuestro cerebro es plástico. Podemos, cambiar de opinión. Eso es una de las ventajas del Homo sapiens. Entonces, decir que los papás deben de educar a sus hijos, bueno, sí, ese derecho siempre lo han tenido, ¿verdad? Y siempre lo van a tener. Pues sí, no los que con uno vive, pues, pero el punto es que en este país casi el 80% de los hogares son de madre soltera. Ujú. Y una de las investigaciones que he hecho en la cuestión del machismo, fíjate bien, está vinculado con eso. Porque una mujer que tiene un hijo varón, ¿cómo le enseña a una mujer, aquí tengo dos mujeres, cómo le enseñan ustedes a un hijo varón a ser hombre si ustedes son mujeres? En las investigaciones que yo hice, uno de los primeros problemas que tenían las mamás con el hijo varón era decirle cómo orinar. ¿Cómo explicarle eso? Porque la mujer orina de una manera y se supone que el hombre de otra, ¿no? Ujú. Entonces era conflictivo educar. Y para te da las- pena preguntarle al médico. Por ejemplo. Porque yo, entonces, por decirte algo, si yo hubiera tenido un hijo varón y hubiera estado sola, lo que se me ocurre es preguntarle al pediatra. Por ejemplo. Ajá, eso es lo que se me ocurre. Exactamente. Y por ahí me voy orientando. Entonces, y luego, después, ¿cómo este hijo o esta hija, tú le podés entender los estados de ánimo, si está enamorada? Por ejemplo, algo que pasa que es grave, la mamá, por alimentar al hijo, como que lo va a matar en Navidad, le mete comida y lo engorda, lo vuelve obeso. Y esto después es un problema porque no está en los estándares, ¿verdad? Televisivos y de belleza No, que hay. salud, salud en primer lugar. Además de la salud, pues, Ujú, ¿verdad? en primer lugar, entonces, salud. pues sí, pero como aquí es lo físico, ¿va? Entonces tiene esos conflictos en la escuela, ¿no? Entonces es complicado. Por eso decía, o sea, esperaría yo, o Y los si se va a padres- poder o no con esta ley crecer juntos, educar a los niños para cambiar el pensamiento de generación. Y los padres no Y hablan cómo ir cambiando la educación de no los nos padres. mintamos. Posiblemente ustedes, tú que sos una profesional y que no vivís en el infierno que vive la mayoría de salvadoreños, te has sentado con tu hija a explicar lo que decía, por ejemplo, aquí la compañera en el panel. Pero eso no pasa. Eso no pasa, sí. O sea, Ujú. no es la Tenemos generalidad. O sea, no nos confundamos. Que porque yo sé que hay preservativos, que hay métodos anticonceptivos, significa que todo El Salvador lo sabe. No es así. Porque si así fuera, no tuviéramos ese montón de niños en las calles pidiendo dinero, limpiando parabrisas y que nosotros cómodamente, cínicamente en los semáforos, cuando vemos a esos niños, volvemos a ver para otro lado. Porque no nos interesan esos niños. O sea, no seamos hipócritas. Es así, ¿verdad? Y cuando vemos a todo ese montón de delincuentes, queremos que los maten. ¿Ya? Entonces... Mira, yo no estoy a favor de los no, delincuentes, pero yo no, sí pero digo algo por siempre. eso. Detrás de un delincuente hay una historia triste. Claro, vaya, pero entonces... Y no la queremos ver. Evitémoslo entonces. Exacto, Y para tenemos que eso es evitarlo. lo de la primera infancia. A Ok. ver, ¿verdad? Hay que evitarlo. Número terminación 8656 dice lo siguiente. Yo creo que nos explique entonces qué es, si no es ideología de género, todas las herramientas, los conceptos,
la utilización del Estado en otros países, que ya lo vemos en el lenguaje. Se meten prácticamente todo. Quieren obligar a niños a sentirse que es ser mujer vistiéndolos de mujer. Quieren obligar, bueno, en algunos países ya tenemos que el Estado sanciona con multas si usted no le dice el nombre que ella se percibe o él se percibe del género distinto. Y así otras situaciones, los baños públicos también, o sea, es una ideología. ¿Qué se le puede llamar entonces a ese conjunto de conceptos que han llegado a salir de las Naciones Unidas en distintos congresos y están obligando a los estados a que los implementen en sus sistemas normativos? Sí, es una ideología, o sea, que explique, no sé, ¿a qué se refiere? Correcto. No, él tiene derecho a pensar así, pero la pregunta es, ¿cómo solucionamos el problema? Educación. Pero lo que sucede aquí es de que obligan al papá que le diga nombre de mujer. Se han centrado en esta idea. Estamos discutiendo diversos temas y se han centrado precisamente en esto de la ideología de género. La ideología de género no existe. No se habla de una ideología porque no es algo que como ya se lo mencionaba. Es como economía, te voy a ayudar. La derecha dice que el neoliberalismo no existe. Pero es que, lo que sucede es que las personas de la comunidad LGBTI existen. Lo vimos, por ejemplo, en la marcha que hubo este fin de semana. 22,000 personas que no tuvieron miedo de salir a manifestarse, a exigir sus derechos, personas a mostrar de que ellos existen, de que ellos están ahí. ¿Y qué pasa? Existen miles de personas más que tienen su orientación, su identidad de género presentes, pero ¿y qué pasa? Que no se les permite de que ellos puedan tener acceso a derechos básicos que tenemos todos como humanos. Entonces no se habla de una ideología de género porque la ideología de género no existe, no lo han venido a implementar las Naciones Unidas y los grupos... Soros. Exacto, no. Estas personas por suerte no le echan eso a Javier Simán también, va, porque es de los Opus Dei, no lo pueden acusar de eso, va, también, va. Cuando se habla de que se pueda reconocer por ejemplo, a las personas trans con su nombre, es porque es un derecho de ellos de que se les reconozca su nombre, su identidad. No se trata de que ellos quieren de que todo el mundo sea trans o que pertenezca a la comunidad LGBTI, a la población LGBTI, sino que estas personas existen y van a seguir existiendo. Hay una vieja historia. Y han existido. Les voy a dejar esto para que lo estudien, para que lo revisen. Se llama Anita Bryant. Ella fue Miss Oklahoma allá por 1968. Anita Bryant inició toda una cruzada en Estados Unidos contra los derechos de la comunidad LGBTI allá por los 70, porque decía que como los homosexuales no podían reproducirse, necesitaban reclutar nuevos miembros, y estos nuevos miembros eran los niños. Entonces había que proteger a los niños en Estados Unidos, y por eso Anita Bryant inició toda una cruzada para evitar, por ejemplo, que los homosexuales dieran clases, para reducir un montón de derechos en Estados Unidos. Con el tiempo, Anita Bryant se volvió un gran ícono para los conservadores en Estados Unidos, pero acabó divorciándose y esto desilusionó a los más conservadores. Ahora su nieta se ha casado con otra mujer. Entonces, ¿por qué yo llamo esto el síndrome de Anita Bryant en sociedades como las nuestras? ¿Qué es en realidad lo que estaba detrás de esto, de una de las grandes voceras en este país de los grupos ultraconservadores? Que tenía un sobrino homosexual y una hija mayor que se había divorciado. Felipe II, el hermoso rey de España, era un gran libidinoso y licencioso. Ese es el que se echó a todos los templarios. Exacto, y él, como no podía refrenarse sexualmente, lo que hacía para estar bien con Dios era actos de fe en la Plaza Mayor ahí en Madrid, que era quemar 70, 80 pecadores, porque como él no podía, le iba a dar a Dios entonces estas quemas de estos presos como señal de su arrepentimiento, pero él no podía refrenarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que las élites, ellos están llenos de homosexuales, de lesbianas, de drogadictos y de psicópatas que están locos por el dinero. Pero no se tienen que caracterizar en la misma. No, claro, yo lo sé. No, pero lo digo. No hay que generalizar. No, él se refiere. Están llenos. Sí, pero él se refiere a que. Pero ponerlos a la par, o sea, suena. ¿Qué estoy haciendo? Les estoy hablando en el lenguaje de ellos. No, es que estoy hablando en el lenguaje de ellos. Yo lo que te entiendo es que en una sociedad habemos de todo. Claro, ¿ya? claro. Eso es lo que, o sea, y hay personas con problemas las cuales necesitan atención. A las élites les da miedo salir del closet, vaya. Entonces ellos no quieren salir del closet y quieren que nadie salga del closet, porque el día que empecemos a dejar que todos salgan del closet, van a salir del closet todos sus hijos.
¿cómo resolvían las élites de nuestra generación cuando un hijo le salía homosexual? Lo mandaban fuera del país. Exacto. Yo conozco muchos casos de eso, porque les daba pena que su hijo saliera con ellos en la sociedad. Entonces, y en ese sentido, las clases populares son más abiertas, porque tú vas al centro de San Salvador y ves ahí personajes bailando, ¿verdad? En el centro sin ninguna pena. 9:03. Entonces, repito la pregunta, conclusiones, sí hay algunas oportunidades en lo que terminaron aprobando, pero es más de lo mismo, no va a cambiar mucho. Melissa, usted que le dio seguimiento a toda la ley. Bueno, sí hay oportunidades, como les mencionaba, la cuestión de la atención a la primera infancia. Por ejemplo, bueno, con esto de los CAPI, los Centros de Atención a la Primera Infancia, que es lo de las salas cunas, hay una gran oportunidad porque se le da este enfoque a poder estimular a la primera infancia desde que son una primera infancia. Sin embargo, incluso también con eso de los CAPI hay cierto debate también por la cuestión de que le dieron una gran extensión de tiempo para que los implementaran, pero bueno, hay oportunidades, por ejemplo, también considerar la tecnología, también la cuestión de la inclusión de la cultura, el deporte. Sí hay oportunidades, pero nos estamos quedando atrás también con estos temas. Tú eres más pesimista y dices que hasta que nos muramos la última generación, el último de la generación. Lo que sucede es que con todo este escándalo que se ha levantado y con los comentarios que tú has trasladado, las escuelas no van a querer tocar ese tema. Ya en el territorio, en la vida real, nadie van a dejar las cosas como están. Porque ya viste lo que se arma de eso. Uy, ya me imagino si lo toco voy a perder mi trabajo y ahorita la situación no está como para perder mi trabajo. Entonces, mira, hay que los muchachos sigan viendo en el celular lo que quieran ver, que las muchachas sigan embarazándose. ¿Vea? A mí eso es lo que me preocupa, que una de cada 4 niñas salen embarazadas. Claro, entonces en el mapa de embarazos en el 2021 Exacto. Se vio el aumento respecto al 2020. Revisemos entonces esto dentro de 5 años y verán que la cosa pues no ha avanzado mucho, porque en el territorio, en la vida real, mira, allá en la Unión, en los cantones esos de la Unión que yo he visitado, que la Unión es uno de los departamentos con más alto índice de niñas embarazadas, ¿sabías? Resulta que hay niñas de 12, 13 años que salen embarazadas de hombres de 40, de 50 años. No estamos hablando de bichos de su edad. Y para ellas eso es movilidad social ascendente. Se alegran cuando la muchacha de 12, 13 años sale embarazada, ¿no? No es que la dan. Entonces, exacto. Se trata de abuso. Eso es abuso. Eso es violación. Claro, el padrino. Claro, no claro. Es que don fulanito se fije en tu niña y que se la lleve. O en el caso del servicio doméstico en Oriente, esto es muy común, que llegan de las zonas rurales a dejar a la hija de 15 años a trabajar de doméstica a las casas y los papás llegan a cobrar la mensualidad del salario de ella. Explotación. Exacto, porque le dicen, es que vos aquí tenés comida, aquí tenés bebida, aquí te dan ropa también los señores, y nosotros este dinero, que serán, ¿qué? $200, lo necesitamos allá en el cantón. Para criar a los otros niños. Exactamente. De la misma manera. Entonces, eso pasa. Entonces, vamos a ver, miren. Ustedes tienen derecho a ser conservadores, hablo de la audiencia, ¿verdad? Tienen derecho a creer en lo que quieran creer, pero la realidad de este país es otra, no es la de ustedes. Y ustedes, los conservadores, quieren prohibir todo, creen que prohibiendo todo aquí no va a pasar nada. Perfecto, está bien, prohíbanlo todo, yo no tengo problema con eso. Pero den soluciones entonces. Si no quieren ideología de género, para que nos entienda la audiencia. Entonces, ¿qué quieren? Que no, dice Melissa. No, ya sé, que por eso la volví a ver disculpándome con cara de disculpa. Va, ok, pero ¿qué quieren, pues? Bueno, el mensaje es preocúpese de sus hijos. Si usted decide Bueno. tener hijos, preocúpese de sus hijos, ¿verdad? Aquí hemos abordado el tema de esta forma, ¿verdad? Hablando libremente, y están invitados también todas las formas de pensar para que sigamos desarrollando. Aquí está mucha gente que me está escribiendo y me dice qué bueno que abordaron el tema y que lo están hablando libremente. Así que lo seguiremos haciendo, ¿verdad, Diana Verónica? Usted escuche, piense y tome sus propias decisiones. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.